quería abrir el PDF, pero algún problemilla por ahí surgió. Pero bueno, estamos aquí, directamente lo abrí el PDF. Bien, entonces, la clase, la clase pasada estuvimos viendo pues acerca de una introducción a los métodos operacionales, ¿de acuerdo? Y nos quedamos viendo algunos ejemplos donde van a intervenir justamente las inversiones de Sobolev, que es lo que queríamos presentar, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer un repaso aquí del problema, ¿ok? Para que ustedes puedan ver aquí los ejemplitos aquí. Miren, en este primer ejemplo tenemos aquí un problema, ¿ok? Una EDP, que es justamente la ecuación 1.1, donde vemos aquí el menos el laplaciano de U igual a U cuadrado en omega, ¿ok? Donde omega es un dominio acotado. No olvidemos que dominio es un conjunto abierto y conexo, en este caso de R3. Y en la frontera de omega, U vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros asociamos un funcional, ¿ok? A este problema. ¿Ok? El funcional, en este caso funcional de energía, así llamado, es una función que va del espacio H01 hacia los reales, ¿ok? Y está definido de la siguiente manera. Un medio de la norma, ¿ok? En este caso de H01 al cuadrado menos un tercio de la integral de U al cubo. Vamos a demostrar que justamente este funcional es de clase C1. ¿De acuerdo? Y además que su derivada viene dada por la expresión que aparece ahí, I' en U, que esa es prácticamente una transformación lineal, cuando aplicada en V, nos da la integral sobre omega del laplaciano de U por el laplaciano de V, ¿ok? La diferencial de X, menos la integral sobre omega de U cuadrado por V, para todo U y para todo V en el espacio H01 de omega. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar eso. Ahí tenemos ahí lo siguiente, entonces. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir este funcional, ¿okay? En dos partes. Una primera parte, que es el primer término funcional, que es un medio de U cuadrado, que estamos llamando, obviamente es un funcional también, y estamos denominando de Q sub U, igual a un medio de U cuadrado. Entonces, probaremos que el funcional, un medio de la norma de U cuadrado, va a ser de clase C1, en el espacio H01 hacia los reales, obviamente, funcional, ¿verdad? Entonces, eso vamos a hacer. ¿Ok? Y además que la derivada de este funcional, ¿ok? La derivada viene dado justamente por Q' en U aplicado en V, la integral de gradiente de U, gradiente de V, que no es otra cosa que el producto interno, si ustedes recuerdan, el producto interno definido en el espacio H01. Ese producto interno da origen a una norma. No olvidar, ¿cierto? Entonces, cuando U es igual a V, tenemos la norma ahí, la norma al cuadrado, que justamente es la integral del gradiente de U al cuadrado, ¿cierto? Entonces, con esa norma, esa es una norma en el espacio H01. Muy bien, vamos a probar la diferenciabilidad, ¿ok? De este funcional, ¿ok? Y este funcional va a ser probado aquí en 3 pasos. Primer paso, ¿ok? Para recordar, lo hicimos la clase pasada, pero vamos a hacer aquí brevemente un pequeño repaso. Entonces, primero calculamos la derivada según Gato, ¿ok? Y ahí tienen que es el equivalente, como mencionamos clase pasada, a tener la derivada parcial, ¿ok? Entonces, por definición, esto es el límite de Q en U más TV menos Q sobre T. Dado que Q está definido como un medio de la norma, tenemos esa expresión ahí. Pero, como esta norma es la proveniente de aquel producto interno, de aquí, que hemos dicho producto interno con V, es la integral de el producto de los respectivos gradientes. Entonces, aquí viene de un producto interno, la norma al cuadrado, ¿no? Sería U más TU, producto interno de U más TV por U más TV, ¿no? Haciendo las cuentas, obviamente tenemos un medio de norma al cuadrado, más T veces el producto interno de U con V, más T cuadrado sobre 2, norma de V al cuadrado, menos un medio de la norma de U al cuadrado, que es correspondiente a Q evaluado en U, sobre T. Claramente vemos que se cancela el primer término con el último término, en el segundo término se cancela T, en el tercer término se cancela un T y aún queda un T. Y ese límite cuando T va a 0,
justamente solo queda que esa derivada de Gato equivale al producto interno de U con V, de las funciones U con V. Hasta ahí, todo bien, derivada según Gato. Pero la existencia de la derivada según Gato no garantiza que la función Q sea diferenciable según Freche. Entonces, por eso que el siguiente paso, vamos a probar que Q es diferenciable según Freche. ¿Ok? Entonces, va ahí. Para ello, para comprobar que es diferencia según Freche, obviamente, según la definición, se necesita una transformación lineal. En este caso, dado los espacios que son H01 hacia R. Y en ese caso, la transformación lineal que elegimos, porque en este caso va a ser lineal y continuo, es dado por T en V igual al producto interno de U con V. ¿De acuerdo? Muy bien, usando ello, entonces vamos con la definición de la diferencialidad según Freche, que es el límite de la norma cuando H tiende a 0, de Q en U más H, menos Q en U, menos T en H, todo esto sobre la norma de H. Entonces, aplicando la definición de Q, que nuevamente verán, este es un medio de la norma al cuadrado, eso proviene de un producto interno, usando el producto interno, y nuevamente nos queda un medio de norma al cuadrado de U más el producto interno de U con H, más un medio de la norma de H al cuadrado, menos un medio de la norma de U al cuadrado, y menos el producto interno de U con V, que eso de U con H es aquí, ¿no? Aquí faltó aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Los términos acá. Ah, no, está bien, está correcto. Está correcto. T en V es eso. T en V. Muy bien. Entonces, aquí se cancela el producto interno de U con V. En H, aquí, perdón, es H, ¿no? U con H, ¿no? De acuerdo a la diferencia de arriba. Aquí hay un error, lo último, ¿no? Para que se cancele U con H. Bueno, igual que antes, se cancela también el primer término con el cuarto término y nos queda un medio de la norma H al cuadrado, de la norma de H al cuadrado sobre la norma de H, se simplifica, y como verán ustedes, este límite va para 0. Eso comprueba justamente que el funcional Q es diferenciable según Freche. Y por tanto, coincide con la derivada de Gato. ¿De acuerdo? Coincide con la derivada de Gato. Entonces, una vez que tenemos ello, el tercer paso va a ser probar que Q es de clase C1. ¿Ok? Entonces, Q es de clase C1 ahí. Entonces, para eso necesitamos, para probar como ya es diferencial, hay que probar pues que la derivada justamente sea continua. Entonces, tomamos, como solemos hacer cuando probamos la continuidad, es tomar una sucesión en el espacio, en este caso H01 de omega, de modo que U sub n converge a U. ¿Ok? Entonces nos queda probar que justamente Q', ¿ok? Sea continuo. ¿De acuerdo? Pero Q' ya está en el dual, ¿cierto? Eso está en el dual, en el espacio dual de H01. Entonces, por eso que cuando queremos probar la convergencia, para probar la continuidad, tiene que ser en la norma del dual. Por eso que aquí, por esta norma, le hemos puesto aquí un subíndice de asterisco, ¿no? Hay que probar que esto va para 0. ¿Ok? Que significa que Q' de U sub n converge a Q' de U. Y ahí estamos indicando justamente que esta norma es la norma justamente del dual de H01. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí obviamente hay que recordar cómo está definida la norma de una función en el dual de H01. Y justamente es para recordar que la norma en este caso T, si T es un elemento del dual de H01, entonces justamente la norma no es otra cosa que el supremo de T en V para los V menor o igual que 1, ¿no? En norma. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir que la norma de Q' en U sub n menos Q' en U, la norma de ello, es justamente el supremo cuando V, la norma de U es menor o igual que 1 de esa expresión, ¿no? Q' de U sub n menos Q' de U aplicado en V. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien, entonces vamos a probar ello. ¿De acuerdo? Que eso va para 0. Entonces, hay que recordar aquí que Q' de U sub n menos Q' de U, cuando aplicado en V, eso por definición,
por definición, en este caso la derivada, ya hemos dicho que es un Frechet, como es diferencia de un Frechet, coincide con la derivada de Gato, pero la derivada de Gato está aquí, justamente aquí arriba, no es otra cosa que el producto interno de U con V. En este caso, quiere decir que la expresión Q' de U sub n menos Q' de U aplicada en V, aquí tendríamos justamente esto, ¿no? Lo que tenemos aquí, el producto interno de U sub n con V, haciendo la distribución, obviamente, menos el producto interno, acá hay un pequeño error, salió ángulo ahí, pero bueno, de U con V, ¿no? ¿Ok? Y esto, a su vez, lo podemos, obviamente, juntar, y tendríamos U sub n menos U aplicado en V, y eso le aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz, y sería la norma de V por la norma de U sub n menos U. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí, esa expresión es menor o igual que ese producto de las normas, norma de V y la norma de U sub n menos U. ¿Ok? Va entonces. Pero, ¿qué sabemos aquí? Ya habíamos dicho, como tenemos por la continuidad, no olvidemos, habíamos partido suponiendo de que U sub n converge a U, se supone que esta convergencia es en la norma de H01. ¿De acuerdo? Entonces, como tenemos aquí, en el lado izquierdo, Q' de U sub n menos Q' de U aplicado en V, esto es menor o igual que la norma de U sub n menos U, entonces, si hacemos aquí la tendencia, cuando U sub n tiende a U, ok, eso va para 0, ¿cierto? Eso va para 0. Obviamente aquí, para los V menor o igual que 1, para poder aplicar la norma. Entonces, eso haría pues que esta expresión sea menor o igual que la norma de U, que va para 0, ¿no? ¿Ok? Entonces, si ese supremo va para 0, entonces, obviamente, esa expresión va para 0. ¿De acuerdo? La norma en ello va para 0. Entonces, queda comprobado que justamente este funcional Q es realmente de clase C1. ¿Ok? Muy bien. Pero, decíamos, este funcional Q que hemos definido era una parte justamente del funcional I, que hemos definido como un medio de U cuadrado menos un tercio de Q. Es decir, está faltando el otro término que es un tercio de la integral de U al cubo. Entonces, para ello, aquí definimos, en esa parte, aquí definimos otro funcional. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahora un funcional que estamos de psi, que va de H01 a R, ¿no? Y definido justamente como un tercio de la integral de U al cubo. Entonces, vamos a probar que este funcional también es de clase C1, para después juntarlo con Q y obviamente darán la diferenciabilidad del funcional I. ¿Ok? O que sea de clase C1, ¿no? Porque será la diferencia de dos funciones o dos funcionales de clase C1. Muy bien, esta demostración también va a ser hecha en 2 pasos, ¿de acuerdo? En el fondo son 3 como en el anterior. Recuerden que mencionábamos la clase pasada de un resultado de cómo probar que un funcional es de clase C1. Habíamos enunciado un resultado ahí. Y justamente este es el uso de ese resultado ahí. Vamos entonces. Paso 1. ¿Ok? Vamos a probar que justamente este funcional, definido de esta manera, la derivada de psi, con respecto a la variable, en este caso, para cada v, pues ahí está el puntito que usted ve, para cada v en H01, hay que probar que eso existe, ¿ok? Para cada u en H01. ¿Estamos? Esto visto como una función, obviamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, probemos ello. Miren. Entonces, ahí ven la derivada de aquí, esta es la derivada de Gato. Entonces, cogemos la derivada de Gato, que hace justamente uso de esta función, o de este funcional, ¿no? Visto así, de esa manera. Entonces, derivada de Gato, la definición, tenemos el límite, aquel límite de psi de u más tv menos psi de u, todo eso sobre t. ¿Estamos? Y nuevamente ahí aplicamos la definición, en este caso de psi, que es un tercio de la integral de u al cubo diferencial de x. Entonces ahí tenemos pues u más tv al cubo, ¿no? Se supone que hemos desarrollado ese cubo, ¿ok?
ese cubo ahí, hemos desarrollado, por eso aparece ahí el cubo del primero, más el triple del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, y más el cubo del segundo. Y ustedes verán ahí, ¿no? Por eso aparece la expresión 1/3 de la integral de u al cubo más 1/3, pero como aparece el triple, se canceló ahí con ese 3 que está dividiendo y solamente queda t por u cuadrado por v. Nuevamente aparece el triple que se cancela con el 3 y tenemos t cuadrado por u por v cuadrado. Y por último, 1/3 de t al cubo por v al cubo. Integral, obviamente, ¿cierto? Menos el psi de u, que es 1/3 de la integral de u al cubo. Ese se cancela el primero con ese último término, como ustedes verán ahí. Se cancela t también. Ustedes lo ven ahí, se va a cancelar t. En el tercer término sobrevive t, en el cuarto término también sobrevive t cuadrado sobre 3, que cuando t va a 0, esos términos se van a anular y obviamente solamente queda ese límite que va a existir, que va a salir justamente la integral de u cuadrado por v, ¿cierto? Que va a salir la integral de u cuadrado por v. ¿Estamos? Entonces, prácticamente eso va a existir y existe obviamente para todo u, porque u ha sido cualquier elemento de H01, y entonces eso existe. ¿Ok? Entonces eso visto como una función existe. ¿Estamos? Muy bien. Además de ello, hay que ver que esto es lineal y esto obviamente fácilmente se puede ver que es lineal, ¿no? Porque de este límite se ha obtenido la integral de u cuadrado por v. Entonces, si queremos probar que eso es lineal, entonces simplemente tomamos dos funciones, v sub 1, v sub 2, y la integral, como la integral es lineal, entonces obviamente se va a distribuir y fácilmente se ve pues que ello es lineal. ¿Estamos? Muy bien. Ahora hay que probar que eso es continua. Entonces, para probar que es continua hay que probar que es acotado. ¿Ok? Es el equivalente a ser continua, ¿verdad? Entonces, ahí tomamos las barras de la derivada de Gato, ¿ok? Y eso obviamente, de acuerdo a lo que hemos dicho de la expresión de arriba, que esa derivada de Gato no es otra cosa que la integral de u cuadrado por v. Como las barras están fuera, entonces obviamente eso es menor o igual la integral de las barras de u cuadrado barras de v. Todo bien. Y aquí aparece justamente las inversiones que queríamos mostrar en estos ejemplitos, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos aquí la desigualdad de Holder en este integral de este producto de u cuadrado por barras de v, entonces vamos a ver que esto es menor o igual que u cuadrado en L a la 3 medios, ¿no? Aquí hemos aplicado Holder justamente, ¿no? No olvidar aquí hemos tomado en este caso, dos elementos que son conjugados, P y Q. P y Q conjugados, donde P es 2/3 y Q es 1/3, de modo que la suma da 1, ¿no? Por eso son conjugados. Entonces, aplicar Holder ahí nos queda justamente desigualdad de Holder, justamente nos dice que nos sale la norma, en este caso de u al cuadrado, esa norma en el espacio L a la 3 medios de omega. Y la norma de V en el espacio L cubo de omega. ¿Estamos? Todo bien. Y aquí justamente viene la inmersión, ¿no? Recuerden ustedes que el espacio H01 de omega está inmerso, ¿ok? Está inmerso en el espacio L cubo. En el espacio L cubo de omega. Eso significa que la norma de V en el espacio L cubo es menor o igual que la norma de V. Igualmente, como estamos tomando aquí un omega acotado, entonces también, ¿no? Podemos decir que L al cubo aquí, como omega es finito, entonces está inmerso continuamente en L3 medios. Eso significa que la norma de U en L3 medios de omega es menor o igual que la norma de U en L al cubo, como ustedes pueden ver en la segunda desigualdad. ¿Ok? Entonces, ahí estamos usando las inmersiones que justamente César hablaba cuando estaba haciendo los espacios Sobolev. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, teniendo ya esta segunda desigualdad, o tercera, ¿verdad? ¿No? Tenemos ahí, aparece la constante, obviamente,
¿no? La constante en este que suele aparecer en la inversión de Sobolev, ¿ok? Entonces tenemos ahí C por norma de U, norma cuadrada de L cubo de omega por la norma de U, ¿ok? Entonces para cada U fijo, entonces hacemos ahí valer un M, entonces tenemos M por la norma de U, ¿no? Entonces esto sucede para cada U fijo. ¿Estamos? Entonces, vemos ahí que justamente eso va a ser continuo, ¿no? Porque está justamente acotado por una constante, por norma de U. Entonces, que orienta la continuidad. ¿Ok? Y eso que hace que justamente este funcional, ¿ok? Esté justamente en el dual de H0 de U. ¿Todo bien? Entonces, eso prueba este primer paso. Segundo paso, ¿ok? Hay que probar que en este caso esta función, que es la parcial de psi, con respecto a aquella variable y, que va del espacio H01 de omega hacia el dual de H02. Hay que probar que esto es continuo. ¿Ok? Eso justamente usando aquel resultado que mencionábamos la clase pasada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo probar continuidad ahí? Eso significa que debemos tomar una sucesión en el espacio de partida H01 de omega, una sucesión U sub n que converge a U, y entonces comprobar que en este caso, este funcional de aquí, aplicado en U sub n, converge para el funcional aplicado en U. Obviamente esta convergencia es en la norma del dual del espacio H01. Entonces probamos eso, ¿de acuerdo? No olvidar, vamos a empezar con U sub n converge a U en el espacio H01. Muy bien, entonces, para probar ello, se toma una sucesión arbitraria en el espacio H01, de modo que U sub n converge a U en el espacio, obviamente, H01. Y vamos a probar la continuidad aquí con la norma del dual de H01. Por eso que ahí decimos, ¿no? Probaremos que, vean la norma asterisco, que habíamos mencionado de que justamente esa es la norma del dual, la norma del supremo. ¿Ok? Vamos a probar que eso va para cero, cuando n va al infinito. ¿Todo bien? Entonces, apuntamos a eso. Para ello, nos damos cuenta que las barras de la expresión delta de psi, ¿ok? Con respecto a U sub n, o evaluado en U sub n, menos delta de psi evaluado en U, por definición, pues, de esta derivada, prácticamente de Gatón, en el fondo es, esto es la integral de U sub n de U al cuadrado, y la otra es la integral de U sub n al cuadrado. Aquí. Bueno, aquí debemos poner V, ¿no? Para que realmente sea la derivada ahí. O sea, aquí sería la parcial de U, la derivada de Gatón en otra vez de psi, en U sub n, la derivada de Gatón en U, para que tengamos la integral de esto aquí. Aquí asociamos ambas, porque estamos hablando de la misma integral, ¿ok? Y lo que tenemos es la expresión barra de la integral de U sub n cuadrado menos U cuadrado, y todo ello multiplicando a V. ¿Ok? Y va entonces. Ahora, en esa expresión, nuevamente vamos a usar las desigualdades de Holder y también vamos a usar las inversiones de Sobolev, que iremos indicando ahí. Similar a lo que habíamos hecho ahí un poco más arriba. ¿Ok? Entonces ahí tenemos de esa última expresión, ahí aparece, miren, usamos la desigualdad de Holder y inversión de Sobolev. Entonces, el lado izquierdo, usando Holder, ¿ok? Nuevamente ahí buscamos, elegimos dos valores P y Q conjugados, en este caso, al igual que antes, P igual 2/3 y Q igual 1/3, cuya suma de 1, por eso son conjugados. Y nuevamente, aquí tenemos la norma de U sub n cuadrado menos U cuadrado en el espacio L3 medios de omega, y la norma de V en el espacio LQ. Nuevamente usamos Sobolev, en este caso que H01 está inmerso en L3, y por eso que tenemos en este lado aquí, aparece la constante, la norma de U sub n cuadrado menos U cuadrado en L3 medio de omega, por la norma de V, pero ya con la norma del espacio H01. ¿Ok? Ahí hemos usado la inmersión de Sobolev. Entonces, prácticamente nos queda esta expresión aquí, esta siguiente desigualdad, en el espacio L3 medios. Y aquí, nuevamente las inversiones, ¿no? No olvidemos que la convergencia de U sub n en U es en H01,
¿ok? Y nosotros sabemos por la inversión de sobres que si U sub n converge en L cubo, ¿ok? También converge en L3 medios. ¿De acuerdo? En L3 medios. Y si convergen en L3 medios, por tanto, por la inversión de sobres, también convergen H01. Entonces, eso dice ¿qué cosa? Que prácticamente aquí tendríamos una constante, U sub n cuadrado menos U cuadrado, pero en la norma de H01, que obviamente eso irá para 0, y eso hace que el lado izquierdo vaya para 0 también. ¿Ok? Entonces, hecho esto, probado ya la continuidad, de acuerdo a aquel teoremita que expresamos en la clase anterior, prácticamente en este caso este funcional sí es de clase C1. Entonces, si el funcional sí es de clase C1, ¿ok? Entonces, aquí hay un error, porque este psi prima de V es justamente el U cuadrado V. Una vez que es la integral de U cuadrado V, recién pasamos al funcional I, que era justamente aquí atrás. Tenemos errores de tipeo ahí. Aquí ve. I' en U aplicado en V. La primera parte que es el funcional Q, que fue probada de clase C1, la otra parte que es la integral de U cuadrado por V, que es la derivada en este caso de phi' de U aplicado en V, que es esta integral que ya es de clase C1, entonces, por tanto, el funcional I también es de clase C1. ¿Ok? Entonces eso queda demostrado ya que ese funcional I realmente es de clase C1. ¿Ok? Entonces nos habíamos quedado aquí. Recuerden ustedes que nosotros queríamos probar que justamente tenga un punto crítico, ¿cierto? Entonces voy a cargar aquí una pizarrita aquí, un toque ya. Ya está. Está aquí. Entonces, nosotros tenemos este problema aquí. Epa. Esto es en omega. Y Me esto está es en... compartiendo, doctor. Ah, epa. Gracias por avisarme. Aquí, decía. Entonces, ese es el problema, ¿de acuerdo? Ahí aparece. Listo, apareció. Ese es el problemita que estamos trabajando. Se ha definido el funcional que ya probamos que es de clase C1. Entonces, la formulación variacional de este problema es justamente esto, ¿no? Aquí, la integral sobre omega, lo que hablábamos clase pasada, esa es la formulación variacional de este problema P. Entonces, si ustedes se fijan, aquí, esto es equivalente a afirmar esto. Esta expresión aquí, gradiente de U, gradiente de V, menos es igual a 0. ¿Ok? Entonces, cuando uno tiene esta formulación variacional, esta expresión o esta, que son las mismas, ¿ok? Uno habla de una solución débil, ¿ok? Uno habla de una solución débil, entonces se dice que una función U, ¿ok? Una función U es una solución débil, ¿ok? Del problema P, entonces decimos acá como una definición, se dice, ¿no? Que U
que pertenece al espacio H01 de omega, ¿ok? Es solución débil del problema P. El problema que está aquí, en este caso, aquí estoy llamando P, allí, ¿ok? Si satisface, en este caso, cualquiera de ellas puede llamar en este caso asterisco, ¿ok? Si satisface, ¿ok? Asterisco, o la ecuación asterisco, para todo V en H01. Entonces, si eso se cumple para todo V en H01, entonces dice que U es una solución débil. Pero miremos nuevamente aquí el segundo recuadro. Miremos el segundo recuadro. Este segundo recuadro que está aquí no es otra cosa que el funcional que nosotros habíamos asociado, ¿cierto? Que el funcional que nosotros habíamos asociado, cuya derivada justamente es esa expresión que está ahí. Que justamente es la expresión que está ahí, ¿no? O sea, esto aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, es equivalente a tener una solución débil, ¿ok? Y lo mismo que hallar un punto crítico para este funcional I. ¿De acuerdo? Un punto crítico para este funcional I que fue definido de esta manera, así, ¿no? Aquí. No olvidemos que el funcional I fue definido así, un medio de la norma de U al cuadrado menos la integral de U cuadrado, ok, por V, U cuadrado, perdón, un tercio, perdón, ¿no? Porque es la integral prácticamente de esto. Un tercio. Eso es. Entonces, hablar de una solución débil, ustedes se darán cuenta que es equivalente a hablar de un punto crítico de este funcional I. ¿Y cuál es el punto? ¿Cómo hablamos de punto crítico? Entonces, obviamente esto, ¿no? Cuando esto es igual a 0. Entonces, así decimos un punto crítico. Y si ustedes se dan cuenta, entonces justamente la derivada del funcional I, que ha sido definido así de una manera apropiada, como para que justamente la derivada, ¿ok? Cuando aplicada en V, nos salga justamente la expresión que tenemos ahí. Es decir, ¿será una solución débil? Sí, solamente si esto es igual a 0. ¿Ok? Es decir, cuando es un punto crítico, ¿ok? De funcional. Entonces, por eso es que los puntos críticos equivalen a tener la solución débil del problema, ¿ok? Equivalen a eso, a tener la solución débil de ese problema. ¿Todo bien? Entonces, este problemita quedaría, digamos, resuelto, ¿ok? Si se tiene, pues, un punto crítico, ¿no? Porque el punto crítico es equivalente a tener una solución débil de ese problema P. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a presentar un segundo ejemplito, ¿ok? Un segundo ejemplo, donde también usaremos inversiones de Sobolev y un funcional asociado, y vamos a hacer una cosa interesante, cómo calcular prácticamente un punto crítico, ¿ok? Va, entonces, voy a compartir ahora las diapositivas. Y ahora compartiremos aquí. Eso ahí. ¿Todo bien? Va, entonces. Entonces ahí tenemos el siguiente problema. ¿Ok? Epa, ¿dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Qué pasó? Aquí está. El ejemplo 2. ¿Ok? El problema 1.2. ¿Estamos? Miren, ve, ahora tenemos menos laplaciano de U. ¿Ok?
igual justamente ahí a las barras de U elevado a la Q menos 2 por U en omega y 0 en la frontera. Donde omega en este caso en su conjunto de redes es un dominio acotado, abierto, conexo y acotado, con frontera suave. Y Q que está entre 1 y 2. ¿Ok? Muy bien. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, a este problema aquí, que es dada por la ecuación 1.2, le vamos a asociar un funcional de energía. ¿Ok? En este caso, un funcional I, que va del espacio H01 también, hacia los reales. Y justamente dado por la expresión que aparece ahí. I de U igual a un medio de la integral de las barras del gradiente de U al cuadrado menos, ok, 1 sobre Q, la integral de barras de U elevado a la Q. ¿Todo bien? Una vez más, miren ahí en la primera integral, esa primera integral no es otra cosa que la norma al cuadrado, porque es la norma definida en el espacio H01, no olvidar, ¿ok? Eso ahí. Muy bien, al igual que antes, se puede probar de manera similar lo siguiente, ¿no? Que si tenemos una función así, de ese tipo aquí, ok, que si f de t es igual a t elevado a la q menos 2 por t, para q que está entre 1 y n más 2 sobre n menos 2, si es que n fuese mayor o igual a 3, o para q mayor que 1 si es que n fuese 1 o 2. Entonces se puede probar que justamente esa función f mayúscula, que no es otra cosa que la antiderivada, ustedes lo pueden ver ahí, la integral de 0 a t de f de tau, ¿no? ¿Ok? Entonces se puede probar fácilmente ahí que eso es las barras de t a la q sobre q. ¿Ok? Entonces, ahí obviamente es para todo t real, entonces no hay mucho problema porque si ustedes tomamos nosotros un t mayor o igual que 0, entonces las barras de t, obviamente es el propio t a la q menos 2 por t, que eso sería t elevado a la q menos 1. Entonces esa integral obviamente sale barra de t a la q sobre q. Y si t fuese negativo, ¿ok? De igual manera, ¿ok? Obviamente t es negativo ahora, invertimos la integral, que sería menos integral de t a 0, porque ahora t es negativo. Igual uno hace las cuentas, barras de t, que sería menos t, hace las pequeñas cuentas, nada complicadas ahí, que obviamente se puede probar que también para t negativo se tiene ahí menos t a la q sobre q. ¿Ok? Que ya englobando ambos casos, tendríamos barras de t a la q sobre q. ¿De acuerdo? Entonces, no es difícil probar ello, ¿ok? Por lo menos la parte 1. Y, asimismo, al igual que se ha hecho en el caso anterior, en este caso, si nosotros llamamos psi a este funcional que va de H01 hacia R, dado por 1 sobre Q, integral de barras de U a la Q, también se puede probar, pues, que este funcional es de clase C1, al igual que hicimos en el ejemplo anterior. ¿Ok? Habría que probar esas propiedades que hicimos en el ejemplo anterior, calcular las parciales, ¿ok? Que probar que ellas existen, y, y luego probar que es continua, y luego llegar, que en este caso, concluir que sería de clase C1. ¿De acuerdo? Y justamente la derivada de este funcional, que prime en U, cuando aplicada en V, va a ser pues la integral de barras de U a la Q menos 2 por U y por V. Esto para todo V en H01. Entonces se puede probar eso también. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. Continuemos. Y asimismo, ok, concluir que esto es H01 y obviamente ya el funcional I, ok, ya el funcional I, la derivada en U aplicada en V, que sería pues justamente la integral del producto de los gradientes menos la integral de barras de U a la Q menos 2 por U y por V. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, ese lado derecho, ok, o prácticamente esto igual a 0, no va a ser otra cosa que la formulación variacional del problema.
¿De acuerdo? Pero, sin embargo, nosotros aquí vamos a probar que este funcional I va a verificar las hipótesis de este teoremita aquí, en este caso. ¿Ok? Y voy a enunciar este teorema aquí, que va a ser usado, obviamente, no se vamos a demostrar, vamos a usar este teoremita, que dice que si tenemos un espacio vectorial normado, ¿ok? Y tenemos un funcional J, que va de ese espacio X, ¿ok? Y esto es flecha diferenciable, y a su vez inferiormente acotado. ¿Okay? Entonces, si es que existe un elemento U sub 0 de X, de modo que J en U sub 0 coincide con el ínfimo de J de U, entonces realmente U sub 0 va a ser un punto crítico de J. Entonces, si eso es un punto crítico, significa que su derivada en ese punto es igual a 0, que es justamente lo que nosotros queremos probar aquí, que si este funcional I, ¿ok?, satisface esas hipótesis, entonces va a tener un punto crítico. Entonces, al igualar a 0, obviamente lo que se tiene es la formulación variacional del problema. Y por tanto, como eso sería para todo V, entonces ese punto crítico, U sub 0, sería una solución débil del problema, de este ejemplo. ¿Ok? Entonces, a eso apuntamos. ¿De acuerdo? A eso apuntamos. ¿Todo bien? Entonces, vamos a ver que este funcional I, así definido, satisface las hipótesis de este teoremita. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, como ya se vio probar que aquí esto ya es de clase C1, es de flecha diferenciable, entonces la idea es probar que es inferiormente acotado. ¿Ok? La idea es probar que eso sea inferiormente acotado. Entonces, para ello, vamos a hacer justamente lo que hemos escrito aquí. Se va a demostrar que I verifica las siguientes propiedades. Una, que este I es inferiormente acotado y que a su vez existe un U sub 0 tal que tengamos I sub 0 igual al ínfimo. Mejor dicho, en otra palabra, este ínfimo es alcanzado en un punto del espacio H01. ¿Ok? Entonces, vamos a eso. Vamos probando 1. ¿Ok? Vamos probando 1. Entonces, el funcional asociado que habíamos dicho acá arriba, miren justamente, para el problema, ahí está, un medio de la integral de las barras del gradiente al cuadrado. Decíamos que esto es la norma definida en el espacio H01, que justamente está aquí. En este caso lo he escrito aquí así. Ahí. Por eso hemos puesto en la prueba de 1, y si notemos que I de U no es otra cosa que un medio de la norma del cuadrado. Y la otra expresión que está en la Q es la norma en el espacio, esa Q que está con subíndice, está indicando el espacio LQ. En LQ prácticamente, ¿ok? En LQ de omega. Y la que no tiene nada como subíndice se supone que es la norma en el espacio H01. ¿Ok? Y ahí justamente está indicado, ¿no? Donde tal y tal y tal. En 1.3 prácticamente. Todo bien, todo bien. Entonces, se va a usar obviamente estas inversiones de Sobolev, que ya lo mencionamos también en el ejemplo anterior, ¿no? Que el espacio H01 de omega, ¿ok?, está inmerso en LS, ¿no? Para S que va de 1 hasta 2 asterisco, que es el exponente crítico. ¿Ok? Si es que n es mayor o igual a 3. O para S que está de 1 a más infinito, si es que n fuese 1 y 2. Y donde Q, además que si Q está entre 1 y 2, como es el problema, ¿ok? Y esto obviamente menor que el exponente crítico, 2 asterisco. Se tiene también que H01 de omega está inmerso en LQ, obviamente también de omega. Eso quiere decir que existe una constante C1, de modo que la norma de U en LQ es menor o igual que C1 por la norma de U en el espacio H01. ¿Ok? Entonces eso dice esa inversión. Entonces esas observaciones, ¿ok?, de la norma y de las inmersiones. Todo bien. Vale. Ahora, justamente, miren, 1.4 que 1.3, aquí estas inmersiones, dado que uso Q
la norma de Q es menor o igual que C1, y el funcional, que es menos 1 sobre Q, entonces invertimos las desigualdades, y prácticamente lo que tenemos I en U es mayor o igual que 1/2 de la norma al cuadrado menos C por la norma de U a la Q. ¿Ok? Vale. Entonces esta constante C porque ahí aparece 1 sobre Q, ¿no? Entonces C1 sobre Q que estamos llamando solo C. ¿Estamos? Bacán. Sigamos. Entonces hasta ahí tenemos 1.5. ¿Ok? Hasta ahí tenemos 1.5. Como resultado de la definición del funcional y de las inversiones. Entonces ahora si definimos nosotros una función h, ¿ok? Que va de 0 a más infinito, ¿ok? La función con valor real. Y la definimos de la siguiente manera. 1/2 de t cuadrado por menos una constante positiva c por t a la q. ¿Ok? No olvidar que q está entre 1 y 2. No olvidar ello. ¿Ok? No olvidar ello. Entonces, vamos a probar que justamente esta función h es acotada inferiormente. ¿Ok? En otras palabras, debemos encontrar un m, ¿ok? Real, ¿ok? De modo que h de t, que es 1/2 de t cuadrado menos c de por t a la q, es mayor o igual que m, ¿no? Para todo t en el dominio, que en este caso es de 0 a más infinito. ¿Ok? En términos de lo que nosotros deseamos, ya con nuestro funcional, lo que desearíamos, pues, es que esto nos va a conducir a tener un medio de la norma de u al cuadrado menos c por la norma de u a la q mayor o igual que m. Para todo u en H01. ¿Todo bien? Vale. Y eso mostraría, pues, que esto de aquí es mayor o igual que m. Entonces, obviamente, estoy aquí, esta función h que estamos hablando de un medio de t cuadrado menos ct de q, es acotada inferiormente, ¿no? Se puede probar fácilmente eso ahí, ¿no? Entonces simplemente hay que, lo que solemos hacer en nuestros cursos básicos, ¿no? Tomar la derivada, ¿ok? Y ver justamente que va a tener justamente que va a ser acotada inferiormente, ¿no? No olvidemos ahí que Q está entre 1 y 2, no olvidar eso, ¿ok? Entonces simplemente derivando y se obtiene eso, justamente que se acota inferiormente. ¿De acuerdo? Bacán, listo. Entonces decíamos que eso va a conducir, obviamente, consecuencia de ello, pues que tengamos un medio de cuadrado menos c mayor o igual que m. O sea, que I de u mayor o igual que m, para todo u en H01. Entonces eso estaría probando, pues, que el funcional es acotado inferiormente. ¿De acuerdo? Bacán. Entonces, si es acotado inferiormente, entonces nosotros sabemos, pues, que el conjunto, si un conjunto es acotado inferiormente, obviamente posee ínfimo, ¿no? Justamente como estamos diciendo ahí en la parte 2, ¿no? En la parte 2, ¿no? Por ser acotado inferiormente, entonces este conjunto formado por todos los funcionales y aplicado en U, para todo U en H01, tiene ínfimo. Como tiene ínfimo, entonces vamos a denotar a este ínfimo, ¿ok? Por I sub infinito, ¿ok? Igual al ínfimo. ¿Estamos? Eso ahí. Entonces, habíamos dicho, pues, que en este caso, nosotros recordamos ahí nuestros cursos básicos, que si a veces un conjunto puede tener ínfimo, pero no siempre, pues, el ínfimo se alcanza en un punto, ¿no? De donde, en este caso de H01, ¿ok? No siempre. Entonces, la idea es encontrar ese valor. Por ahora tiene ínfimo, que estamos denotando I sub infinito. ¿De acuerdo? Y entonces también existe un resultado en análisis real, ¿ok? Que obviamente es consecuencia de la definición de ínfimo, que existe una sucesión, en este caso en H01, de modo que I aplicada en U sub n converge para I su infinito. ¿Ok? Ese es un resultado de análisis real. ¿De acuerdo? Va entonces. Eso es consecuencia de ello. Muy bien, entonces vamos a probar aquí una afirmación que estamos haciendo aquí. Va a ser mostrada esto, ¿ok?
¿Qué cosa vamos a afirmar? Que justamente esta sucesión U-N es acotada en el espacio H01 de omega. En otras palabras, quiere decir que existe una constante K, de modo que la norma, de uso n es menor o igual que K, para todo n de los naturales, ¿no? O sea, para todos los elementos de la sucesión, en otras palabras. ¿De acuerdo? Entonces, se va a demostrar ello, que eso es así, que esa sucesión que ya existe, probar que es acotada. Muy bien, entonces tenemos aquí de 3.5, no olvidar 3.5, aquí, ¿dónde estamos? 1.5, no 3.5, aquí, ¿no? Y su, que es mayor o igual que un medio de la norma al cuadrado, tal, tal. Entonces, para todo U, en particular para los puntos de la sucesión. Ahí está. Un medio de I sub n mayor o igual que un medio de la norma de los U sub n al cuadrado menos C por U sub n. ¿Ok? Va, entonces. Ya. Entonces, mírenme, vamos comprobando que es acotado. Vamos suponiendo que no lo es. Supongamos que no es acotada, es decir, que la norma va a infinito. Si la norma de U sub n va para infinito, ¿ok? Obviamente la derivada de esta expresión, y prima de U sub n, va para infinito. ¿Ok? La derivada no, I sub n va para infinito, ¿no? Perdón. Esto diría I prima no, sino I de U sub n va para infinito. ¿Por qué? Porque obviamente Q está entre 1 y 2. Por tanto, obviamente el término cuadrático es quien obviamente va mucho más rápido, ¿ok? Se hace mucho más grande cada vez que yo uso la norma sub n va para infinito, ¿no? ¿Ok? Entonces eso se dispara. Entonces aquí hay un error, no es I prima, sino I de uso n, tenderá a más infinito, ¿no? ¿Todo bien? Dado que 2 es mayor que Q. Ahora, eso no es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que I de I sub n, esto es acotado. ¿Por qué? Porque I de U sub n converge, en los elementos de la sucesión, converge a I su infinito, ¿no? O sea, toda sucesión que es convergente, obviamente es acotada. Entonces, pero aquí estaríamos diciendo que esto va para infinito, ¿no? Lo cual obviamente es absurdo, ¿no? Eso pasó por haber supuesto que la sucesión no es acotada. Por lo tanto, la sucesión realmente es acotada. ¿Ok? La sucesión es acotada. Como habíamos afirmado aquí, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Aquí también vuelta hay un error. He puesto I, debe ser U sub n. Pero bueno. Ahí obviamente al final no es I, ¿de acuerdo? Solamente es U sub n. Muy bien. Entonces existe un resultado que dice lo siguiente, ¿no? En este caso, no olvidemos que H01 es un espacio de Banach, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso es un subespacio de L2, no olvidar. Es un espacio de Banach, ¿no? Y además de ello es reflexivo, ¿no? Entonces, si como H01 es de Banach y a su vez es reflexivo, entonces existe un resultado que nos dice que existe una subsucesión de U sub n, ¿ok? Y un punto U sub 0 del espacio H01, de modo que la subsucesión converge débilmente a U sub 0 en el espacio H01. ¿Ok? Aquí obviamente esta convergencia débil, recordar que decíamos, eso es por estar usando la topología débil. ¿Ok? La topología débil que se usa o que se puede definir en el espacio H01. ¿Ok? Lo que mencionábamos también en clase pasada. ¿De acuerdo? Entonces ahí está haciéndose uso de la topología débil en ese espacio. Entonces esta subsucesión, U sub nj, converge débilmente a U sub 0. ¿Ok? Eso consecuencia de ser reflexivo el espacio. Y también existe un resultado con respecto a la topología débil. Cuando uno tiene una sucesión que converge débilmente a U sub 0 en el espacio, entonces el límite inferior de la norma de los elementos de la sucesión es mayor o igual que U sub 0. Ese también es un resultado que se demuestra pues cuando
cuando se hacen topologías débiles o cuando se ha definido topologías débiles en un espacio. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos esta desigualdad, límite inferior de barra de 1J convergiendo o mayor o igual, perdón, que las barras de U sub 0. Entonces, igualmente, entonces uno puede tomar que los cuadrados aquí también son mayor o igual que U sub 0. ¿Ok? O sea, mejor dicho, podemos tener 1.6 fácilmente de ahí. Ahora, ok, nuevamente vamos a hacer uso de las inversiones de Sobolev. Entonces, miren, debido a las inversiones de Sobolev y propiedades de los operadores lineales, en este caso compactos, también se prueba aquí que cuando uno tiene una subsucesión, ok, y tiene estos límites aquí, podemos nosotros tener que la convergencia, en este caso, es fuerte en U sub 0. O sea, se tiene mejor hecho convergencia en LQ de omega. Entonces, si uno tiene convergencia en LQ, esto va a conducir, si esto converge aquí, entonces también su límite inferior, en este caso coincide con el límite de aquí, normal, esto es en LQ. Entonces tenemos el límite de la integral, que prácticamente será igual a la integral de U sub 0, porque eso está sucediendo en LQ, no olvidar. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Entonces, si nosotros tenemos esa expresión aquí, y nosotros tenemos acá I sub infinito, que prácticamente es el ínfimo, ¿ok? De esa expresión, y esto que está entre corchetes no es otra cosa que prácticamente I de U, pero I de evaluado en los UNJ, los elementos de la subsucesión, de la sucesión U sub N, ¿de acuerdo? La que existía en este espacio que convergía a su I sub infinito. Entonces, como su NJ es una subsucesión de esa sucesión que ya converge a I infinito, por tanto, I infinito es el límite inferior también de toda esa expresión que está en corchete. ¿De acuerdo? Allí. Entonces, aquí obviamente usamos el límite, como ese límite existe aquí en cada uno de ellos, el límite del primer término y el segundo término aquí. Y si usamos aquí las expresiones prácticamente 1.6 y 1.7, vamos a tener que este límite es un medio de mayor o igual que un medio de uso de la norma de uso al cuadrado. Igualmente aquí, que ya habíamos expresado arriba, esta es la norma prácticamente en el Q. Por tanto, tendríamos aquí 1 sobre Q, ¿ok? Que esta integral en U sub 0. Pero esta expresión justamente es I evaluado en U sub 0. Entonces, miren cómo se están dando las cosas, ¿cierto? Cómo se están dando las cosas, ¿no? Que ya se garantizó la existencia de ese elemento U sub 0, ¿ok? Y hay que ver que ese ínfimo que se va a dar justamente en un punto, y justamente en I de U sub 0. O sea, en otras palabras, resultado de ello lo que tenemos es que I sub 0 es menor o igual que I de sub infinito. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué tenemos aquí? No olvidar que I sub infinito es el ínfimo de todos los I sub U. Es el ínfimo. O sea, no puede haber otro menor que él en ningún elemento del espacio H01 de omega. No puede haber otro. Y aquí estamos obteniendo que él es menor o igual. Entonces, no queda otra alternativa de que I evaluado en U sub 0 tiene que ser I sub infinito. Con eso estamos diciendo de que prácticamente ese ínfimo se alcanza en un punto U sub 0 del espacio H01. Si eso es así, entonces, de acuerdo al teorema, enunciado el teorema ya, volvemos al teoremita, ¿no? Que ya se ha probado que es acotado inferiormente y acá, si es que existe un elemento sub 0, cosa que hemos hecho, hemos encontrado un U sub 0, donde prácticamente se alcanza el ínfimo. Consecuencia de ello, U sub 0 es un punto crítico, ¿no? Lo que afirma este teoremita. Es decir, J' 0 igual 0. En nuestro caso, estamos diciendo pues que
aquí, que y su prima de U sub 0 es igual a 0. Y entonces, si ya tenemos un punto crítico, como ya dijimos en el ejemplo anterior, si tenemos un punto crítico, eso equivale a tener a que satisface la formulación variacional. En otras palabras, de que U sub 0 es una solución débil del problema. ¿Ok? Entonces, ese U sub 0 hallado ahí viene a ser la solución débil del problema aquí, en este caso, ¿dónde está nuestro problemita? Aquí, de la ecuación 1.2. ¿Ok? De la ecuación 1.2. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, estos ejemplitos pues han servido, sé que hay varias cosas que se han pasado ahí, que más adelante mis colegas, cuando sean más adelante, continuemos ahí con el curso, van a entrar un poco más en detalle. Por ejemplo, va a haber un capítulo donde se hace diferenciabilidad de funcionales, por ejemplo. Ahí se va a entrar un poco más de detalle, se va a ver otros ejemplos de otros problemas donde se ve asociado también funcionales, ¿no? Entonces, la idea con estos ejemplos era un poco mostrar un poco las inmersiones que se habían visto justamente con César, ¿no? Cuando se hizo Espacio de Sobolev. Esa era la idea. Y de pasado también hablar cómo es que, cuando hice la introducción al curso, cómo es que aparece el concepto, o se generalizó el concepto de diferenciabilidad, ¿no? De diferenciabilidad. ¿Ok? En este caso apareció la derivada de Gateau, la derivada de Frechet, ¿no? Que hemos usado obviamente en estos ejemplos. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Entonces, hecho esto como parte de la introducción al espacio variacionales, entonces, ahora vamos a hacer nosotros ya entrar aquí a lo que conocemos ahora como un operador de Demischki. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a hacer este cálculo variacional, en este caso va a ser más específico, no es cálculo variacional, que es mucho más amplio, ¿no? Entonces, sí, nos vamos a centrar justamente en ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, aplicado ahí, como hemos mostrado en estos dos ejemplos. Entonces, para ello también existe un operador llamado así, operador de Demischki, que hace uso o que es útil para justamente demostrar ciertos resultados, ¿ok? Que ayudan obviamente en el proceso de resolver o de usar técnicas para encontrar puntos críticos, ¿ok? Se usa o aparece, ¿no? En natural los operadores de Demischki. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar ahora de operadores de Demischki. Pero antes de hablar de operadores de Demischki, ¿ok? Para poder hablar de operadores de Demischki, vamos a definir lo que se entiende por una función de Kara-Teodori. ¿Ok? Vamos a definir ello. Muy bien, entonces en esta sección o lo que resta de este capítulo aquí, vamos a tomar que omega es un subconjunto de Rn, entonces un dominio, es decir, abierto y conexo de Rn. ¿Ok? La frontera, en este caso, cuando sea acotado, ¿ok? Que fuera acotado, o en todo caso no vacía, ¿no? Y se va a considerar que sea suave, en este caso, la frontera. ¿Ok? Muy bien, entonces bajo ese contexto definamos entonces qué se entiende por una función de Kara-Teodori. Entonces, una función definida en omega, producto con R, con valores reales, se llama una función de Kara-Teodori si cumple dos condiciones. ¿Ok? Ahí lo tiene la condición I y la condición 2I. La primera de ellas, dice, ¿no? Si nosotros fijamos un T real para cada T fijo, entonces la función, ¿ok? Tomando como variable a los puntos de omega, para cada T fijo, esa función va a ser medible. ¿Ok? Primera condición, que esa función sea medible. Segunda condición, ahora fijamos X, o sea, fijamos los puntos de omega. Entonces, para cada X de omega fijo, la función, que ahora usa como variable, ¿ok? Los números reales,
entonces esa función va a ser continua, ¿no? Casi en todas partes de omega. Casi en todas partes de omega. ¿Ok? Entonces, satisface esas dos condiciones, se dice que esa función es de Kara-Teodori. ¿Ok? Entonces, no perder de vista esas dos condiciones que hacen que una función sea llamada así, Kara-Teodori. Muy bien, entonces, consecuencia de esta primera definición, ¿ok? Tenemos un resultado aquí que establece lo siguiente, ¿no? Si tenemos una función u definida en omega, ceros reales, una función medible, ¿ok? Y tenemos una función de Kara-Teodori, ¿ok? Que va obviamente en ese omega y cartesianamente con R hacia R. Entonces, la función, miren ahora, que usa como variable aquí, ¿no? Aquí, que esta función aquí, que usa como variables a los puntos de omega, definida de esa manera, f punto en u punto de, entonces ahí tiene como variable a x, ¿no? Que está en omega. Esa función va a ser medible. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probar este primer resultado aquí. ¿Estamos? Entonces, vamos para ahí. Vamos probando ahí. Demostración entonces. Tenemos por hipótesis que la función u es una función medible. Entonces, si nosotros recordamos un poquito de teoría de la medida, ¿ok? Entonces, cuando una función es medible, existe una sucesión de funciones simples, que en este caso estoy denotando con u sub n, de modo que convergen puntualmente hacia u, ¿ok? Casi en todas partes de omega. ¿De acuerdo? Casi en todas partes de omega. Eso es un resultado dentro de la medida. Entonces aquí, fíjense, ahora vamos a fijar n. Entonces, u sub n son funciones simples. Entonces vamos a fijar n. Entonces, para cada n natural, ¿okay? Como es una función simple, u sub n, va a existir un R sub i real, de modo que, para cada n fijo, no olvidar, u sub n de x, pues, se escribe de esta manera aquí, esta suma finita de 1 a m, R sub i, aquí la función característica, sobre estos omega sub i de x. No olvidar la función característica que vale 1 si es que los x están en omega sub i y vale 0, ok, si están fuera de omega sub i. ¿No? Entonces, obviamente, estos omega sub i son cuya unión finita de 1 a m da omega, ok, y además son disjuntos 2 a 2. Entonces, eso es por la definición de una función simple. Entonces, siendo esto una función simple y escrita así, entonces, cuando nosotros evaluamos la función f en la función, ahí está, x, u sub n de x, u sub n de x, entonces esto puede escribirse, obviamente, como la suma de i de igual 1 hasta m de los f de x r sub i. No olvidar aquí que estos x, si están en omega sub i, vale 1. Y lo que tenemos, obviamente, es r sub i. Entonces, los u sub n de x se convierten en r sub i. Por eso que aquí tenemos la suma de los f en x r sub i, por la función característica de x, que puede ser 1, que puede ser 0. Entonces, si x está en omega sub i, lo que nos queda es f de x r sub i. ¿Cierto? Eso nos queda. Los demás se harán 0. Entonces, eso se desprende justamente de esta definición que está de la función simple. En otras palabras, esta función f en x sub n de x se escribe como esta suma que está ahí. Pero no olvidar, esta es una suma finita, donde cada término, las funciones f en x r sub i, son funciones medibles. ¿De acuerdo? Son funciones medibles. No olvidar que r sub i está fijo. ¿Ok? Y eso obviamente ya habíamos dicho, como es una función de Kara-Teodori. ¿Ok? Eso para cada t fijo es una función medible, y los r están fijos. Por eso es medible. ¿Ok? Ahí está. Y obviamente omega sub i son medibles. Obviamente para cada i que va de 1 a m. Claro que sí. Y a su vez, aquí,
como eso sucede, cada uno de ellos es medible, entonces la función que viene dado por esa suma finita también es medible, ¿no? Entonces el f de x uso n de x también es medible. Pero como f es Kara-Teodori, ¿ok? Entonces quiere decir que esta función x, f en x, para cada x fijo, ¿ok? Cuando usa la variable aquí, entonces esto aquí, por la continuidad, obviamente esa función, por ser de Kara-Teodori, esa función es continua. Entonces eso quiere decir que cuando tomamos el límite aquí, esto pues, este es igual a f en x de uso x. Entonces, si eso es así, como converge prácticamente puntualmente aquí, entonces podemos decir que esta función f, pues, es medible, ¿no? Esa función es medible. ¿Estamos? Entonces eso prueba nuestro primer resultado, ¿no? Si tenemos una función medible y f una función de Kara-Teodori, entonces aquí esta función aquí, que prácticamente es una composición de funciones, esa función también es medible. ¿Ok? Valió. Otro resultado aquí es el siguiente, ¿no? Teorema 1.3. ¿Qué dice? No? Si tenemos una función f, una función de Kara-Teodori, y f mayúscula, que es la antiderivada de esa función f minúscula, ¿ok? Definida así, ahí está clarito, f mayúscula en x, t es la antiderivada, la integral de 0 a t de f en minúscula de x, s diferencial de s. ¿Ok? O sea, es una antiderivada con respecto a la segunda variable. ¿Ok? Entonces, y f es una función definida de esa manera, ¿ok? Y eso es para casi todo x en omega y para todo t en r. Entonces, esta f mayúscula así definida va a ser una función de Kara-Teodori. Va a ser una función de Kara-Teodori. ¿Ok? Entonces vamos a definir eso. Entonces ya sabemos qué cosa es una función de Kara-Teodori. Entonces, no olvidar, ¿no? Aquí arriba nuevamente para refrescar, aquí está. Una función, ahí está definición 1.1, se llama de Kara-Teodori. Si es que fijado la segunda variable, entonces la función f es medible. Y si fijado la primera variable, entonces la función es continua, ¿no? Para casi CTP prácticamente en omega, ¿no? Casi todo punto de x omega. No perder de vista eso. Entonces eso es lo que vamos a hacer aquí. Ok, que esta función f mayúscula va a ser de Kara-Teodori. Entonces, vamos demostrando ello. ¿Va? Entonces tomamos un t arbitrario, pero fijo, y vamos a probar que esta función es medible, ¿no? Primera condición de la definición de función de Kara-Teodori. ¿Ok? Muy bien. Tomemos el caso que t sea no negativo, o sea, mayor o igual que 0. Entonces, como por hipótesis, la f minúscula es de Kara-Teodori, entonces f en x punto es continua. ¿Cierto? Ese es continua, la segunda condición de Kara-Teodori, ¿no? Continua en casi todo punto x de omega. Luego, por definición, la f mayúscula, esta función f mayúscula, está definida como aquella integral de 0 a t de f de x, s diferencial de s. ¿Ok? Pero fíjense aquí, como esta f es continua, ¿ok? Entonces esta puede ser escrita como este límite de aquí, de esta suma. ¿Ok? Ese es su n de x. Donde estas funciones s, n de x, prácticamente se puede escribir de esta manera, ¿no? En el cual se ha hecho una partición de igual a 1 a n, entonces estas sumas de aquí, cada Sn, para cada n fijo se tiene estas sumas aquí. ¿Ok? O sea, 1.9 prácticamente. Ahora, como esta función f minúscula es una función de Kara-Teodori, entonces cada término de esa suma finita es una función medible. Es una función medible. ¿Ok? Donde S obviamente está fijo, entonces con respecto a la primera variable es una función medible. ¿Ok? Para ahí obviamente y S, ¿no? No es T fijo, y S fijo. Entonces,
¿Qué quiere decir eso? Que aquí tenemos obviamente S sub n, que es una suma finita, también va a ser medible. Entonces la suma finita de funciones medibles es medible. Por eso decimos aquí para acá n fijo. Entonces, como tenemos aquí esta sucesión, ¿ok?, que converge puntualmente a esta f para cada t fijo, entonces obviamente tenemos que esta función f mayúscula es medible. ¿Ok? Esa función es medible. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos prácticamente las dos condiciones de... perdón, que tenemos la condición de que f sea medible. ¿Ok? Vale. Si esa es medible, entonces prácticamente esta f es una función de Kara-Teodori. ¿Ok? Porque teníamos prácticamente las dos condiciones. Pero esto ha sido demostrado para t mayor o igual que 0. Entonces, como debe ser para todo R, entonces faltarían los casos t negativo. Entonces, pero el caso t negativo va a ser enteramente análogo porque tenemos aquí la integral de 0 a t. Si t es negativo, entonces aquí obviamente tendríamos menos la integral de t a 0. Y todo se vuelve a repetir. Solo que con signo menos adelante y no hay ningún problema. Entonces, también cumple para t negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso prácticamente, con eso nos permite concluir nuestro teoremita. ¿Ok? Entonces, si tenemos una función de Kara-Teodori, la antiderivada de esa función f minúscula también es una función de Kara-Teodori. Eso fue nuestro teoremita 1.3. ¿Ok? Muy bien, eso con respecto a Kara-Teodori. Ahora vamos a definir justamente funciones que han dado nombre a este capítulo, ¿no? O operadores, los operadores de Neminsky. Y eso justamente dado en la definición 1.2, donde aquí hacemos una pequeña anotación, ¿ok? Que aquí esta letra M va a representar el conjunto de todas las funciones medibles, ¿ok? En este caso que están definidas en omega. Entonces este M va a representar todas aquellas funciones medibles, ¿ok? De ese tipo. Entonces en base a eso definimos aquí un operador de Neminsky. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, si nosotros tenemos una función f definida en omega por r hacia r, esa función, una función de Kara-Teodori, ¿ok? Entonces, este operador, que estamos llamando n sub f, o sea, está asociado a esa función f minúscula, n sub f, que es prácticamente un operador que va del espacio de todas las funciones medibles hacia el mismo espacio de las funciones medibles, definida de esa manera, n sub f, cuando aplicado en u y evaluado en x, se define prácticamente como f en x, u de x. A este operador se le llama así, operador de Neminsky. ¿Ok? Operador de Neminsky. Muy bien. Entonces, es el nombre que se le da y aquí un resultado que estamos denominando como teorema 1.4. Estamos denominando teorema 1.4. Que justamente establece ahí cómo es que se crea dado una función f, cómo es que se crea un operador de Neminsky. ¿Ok? Va entonces este proyecto. Miren por ejemplo aquí. Tenemos esta función f, definida en omega por r hacia r, una función de Kara-Teodori. Requisito para tener operador de Neminsky. ¿De acuerdo? Entonces, miren, es uno de los requisitos. O el requisito, ¿no? Entonces, tenemos aquí. Si esta función f, ¿ok?, va a satisfacer esta condición. Hay dos condiciones, la verdad, o dos casos, ¿no? Primer caso, si la f está dominada por un polinomio de grado p, y ahí lo ven ustedes, donde a y b son constantes, no negativas, es decir, a y b mayores o iguales que 0, entonces dominado por un polinomio de ese tipo, de grado p. Por un lado, ¿ok?, si eso es así, con A, incluso con A positivo, ¿no?, para no tener el caso particular.
y la medida de omega es finita, y P es positivo, entonces se va a tener un operador de Minkowski, que va a ir de LQ hacia L de Q sobre P en omega, para Q mayor que P. Primer caso. Segundo caso, si la F, la función de carácter está dominada también por un polinomio de grado P, solo que ahora ya no aparece la función A. Ya no aparece la función. ¿Ok? Y la medida aquí, donde la medida de omega ahora va a ser, ya no es finita, y a su vez P mayor que 0, también es posible, ¿ok?, tener un operador de Minkowski definido en LQ hacia LQ sobre P de omega. ¿Ok? Y obviamente la definición tal como hemos hecho de Minkowski, cuando uno coge en U, entonces obviamente NF en U es F.U. ¿no? Cuando lo aplicamos en X aparece, ¿no? F en X, U de X, ¿no? Eso aparecería. ¿Ok? Bacán. Para Q mayor que P. Entonces ahí hay dos casos, dos cosas que probar en este teoremita. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, va entonces aquí. Vamos a demostrar ello, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué sabemos de acuerdo al teorema anterior? De acuerdo al teorema anterior, ¿qué teníamos? Que si, de acuerdo al teorema 1.2, para ser más precisos, esta función es medible. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque f es una función de carácter Odori. ¿Ok? Entonces el teoremita nos decía, ¿no? Si es así, entonces es una función medible. ¿Todo bien? Ya está. Entonces tenemos el teoremita 1.2 en todo caso para refrescar un poco la mente. Ahí está, ¿no? Una función medible y de hecho son funciones medibles, ¿de acuerdo? Ahí hemos tomado ahí. Y f es una función de carácter Odori, que es parte de la hipótesis, entonces la función es medible. El teorema 1.2. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, esta función es medible. ¿Estamos? Y como esta U está en el espacio de funciones medibles, sí, ya tiene el requisito para afirmar eso, en base al teorema 1.2. Muy bien. Entonces, vamos a probar realmente que esta función todavía, o este operador todavía, n sub f en U, que realmente pertenece al espacio LQ sobre P. Porque aquí estamos concluyendo eso, ¿no? Entonces, pero realmente debe n sub f de U, que es realmente f evaluada en punto U de punto, esa función realmente debe estar en LQ sobre P. Este es el objetivo de probar. Entonces, para el primer caso, vamos a probar ello. ¿Ok? Para que realmente esté bien definida, ¿no? O sea, si está bien definida, entonces realmente es el operador de Minkowski. Esa función, o ese operador sería el operador de Minkowski. Esa es la idea, que esté bien definida. Entonces, para el primer caso, cuando tenemos la medida de omega finita, ¿ok? Cuando tenemos la medida finita, entonces estamos en el primer caso, y la función f está dominada por el polinomio de grado p, o sea, a más b barras de t a la p. Entonces, para que para que el nf de u esté en L de q sobre p, ok, eso debe ser finito. Entonces, hacemos eso, ¿no? O sea, la integral sobre omega de n de f de u elevado a la q sobre p, eso debe ser finito. Y realmente vamos a ver que es así. ¿Ok? Eso ahí, como este nf de u es f prácticamente de x de u de x, por definición de la n sub f, ahí está, f en x u de x, elevado, barras, elevado a la q sobre p. Pero la f, en este caso, de la medida finita, la f está dominada por un polinomio de la forma a más b por t a la p. Por lo tanto, tenemos aquí, ok, eso ahí, ¿no? Barra de a más b por u a la p sobre a la p, y todo eso elevado a la q sobre p. ¿Ok? Muy bien. Pero justamente aquí, ok, esta función a más b a la u sobre p es justamente una función convexa, ¿no? Se puede probar eso ahí tranquilamente, ¿no?
de que si uno tiene una función h de t igual a más b por t a la p, se puede poner que es una función convexa. Basta que es una función convexa, entonces tranquilamente se puede definir que esto es menor o igual que 2 a la q sobre p, aparece aquí, ¿ok? Más que es el exponente q sobre p, no olvidar, ¿ok? Y ese q sobre p es mayor que 1, no olvidar. Entonces, 2 a la q sobre p por la integral, y aquí aparecen los términos a elevado a la q sobre p y b a la q sobre p. No olvidemos que u elevado a la p, cuando elevamos a q sobre p se cancela p y nos queda u a la q. De esa forma, ¿no? Entonces ahí obviamente se descompone en dos integrales, la A es constante, y tenemos la integral sobre omega diferencia de x, que eso nos va a dar la medida de omega, y la otra integral, la constante b a la q sobre p, es que la que obviamente sale fuera de integral, y tenemos aquí la integral de u a la q. ¿Ok? Pero u es una función medible, y en este caso u está en LQ. Por tanto, su norma es finita. O sea, esta integral es finita, por definición del LQ. Entonces eso hace que tengamos 2 a la q sobre p multiplicada por a la q constante, medida de omega finita, la constante b, perdón, la integral, que eso es finito por estar en LQ, entonces hace que todo eso sea finito. Eso quiere decir ¿qué cosa? Que esta integral del lado izquierdo realmente es finita. O sea, quiere decir que realmente está bien definida. O sea, este operador que habíamos dicho que n sub f va a ser un operador de Minsky, realmente lo está bien definido, ¿no? ¿Ok? Y está bien definido. Por eso es un operador de Minsky. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora la segunda parte, ¿no? Cuando tenemos que la medida ya no es finita y simplemente la f está dominado por un polinomio de la forma de a la t a la p. ¿Ok? Va entonces. Y aquí tenemos, ¿no? Miren, ve. Opa, aquí está, hay un error también. La barrita debe ser de omega, ¿no? La barra se pasó hasta el otro lado. Pero bien, eso quiere decir que la medida de omega es no finita, es infinito ahí. Entonces vamos a, igual que antes, vamos a tomar un u en LQ. ¿No? Tomamos un u en LQ, ahí está el operador NF, o ese operador. Tomamos un u en LQ y hay que probar que el NF de u realmente cae en L de Q sobre P, para que eso esté bien definido el operador y realmente sea un operador de Minsky. ¿Ok? Y eso hacemos, ¿no? Tomamos un u en LQ. Y por tanto, para ver que realmente cae en LQ sobre P, tomamos la integral de ese operador elevado a la Q sobre P. Pero este operador, que no es otra cosa que la función f minúscula en x, u de x, y todo elevado a la q sobre p, esa función está dominada por el polinomio de la forma b por barra de u a la p. Y todo ello elevado a la q sobre p. Bueno, ahí fácilmente la b es constante, q a la p, y se cancela p y no tenemos solo la q. Pero como u está en LQ, esto es finito, b constante, y todo eso hace que sea finito. O sea, realmente n sub f está bien definido. Entonces, ese operador n sub f para el primer caso y segundo caso está bien definido, y eso hace pues que nuestra conclusión general del teorema que sea pues que NF realmente es un operador de Minsky. ¿Ok? Que realmente es un operador de Minsky, ¿no? O sea, el resultado que hemos establecido aquí, epa, no te vayas mucho, realmente sea así, ¿no? Cualquiera sea el caso, entonces el operador en su F es un operador de Minsky. ¿Estamos? Y otro ejemplo aquí que va a quedar como un ejercicio prácticamente aquí. En este caso, un operador de Minsky sobre todo el espacio Rn, miren. Ahí, miren. Si tenemos una función de Kara-Teodori de esta forma, fíjense, ahora tenemos todo Rn. Ok. De este tipo, Rn por R hacia R, que satisface ahora esta condición, ¿no? Que está dominado por un polinomio, ¿ok? De este tipo, ¿no? Que bueno, en este caso ahora
un polinomio que depende de dos variables, ¿no? Pues tenemos una función h de x, t, ¿ok? Por t a la p más s de x, t, ¿ok? Y aquí en este caso elevado a la r, ¿no? Para todo para x, t en Rn por x. Si en este caso P y R son mayores que 1 y las funciones H y S están definidas en todo Rn y son no negativas, tiene valores no negativos, por eso va de 0 a más infinito. Si esas funciones son medibles, ¿ok? Y a su vez pertenecen a la intersección de los espacios L1 y L infinito de Rn, entonces bajo esas condiciones, entonces se debe probar que el operador n sub f, que va del espacio LQ de Rn hacia LQ sobre alfa de Rn, donde alfa es mayor o igual que el máximo de P y R, ¿ok? Este también es un operador de Neminsky, ¿ok? Entonces hay un ejercicio, ¿ok? Queda como un ejercicio para probar justamente que realmente es así, esa función, ¿ok? Eso ahí que queríamos mostrar en esta sesión de aquí, que en este caso los operadores de Neminsky, ¿ok? Que eso se va a usar obviamente cuando se resuelvan obviamente problemas de EDP, ¿no? Entonces ahí se va a usar ahí porque hay como condiciones que se establecen para los problemitas, para los problemas donde se tiene el lado derecho, como hemos visto ahí, menos delta de U igual a una F de X, T. Entonces se usa muchas veces, se establecen condiciones para esta F, ¿no? ¿Ok? Y dentro de ese proceso de obtener soluciones, puntos críticos, se necesita a veces establecer ahí que aparecen de manera natural los operadores de Neminsky, ¿no? Que son importantes en ese caso. ¿Ok? Muy bien, esta sesión queríamos presentar ahí. La próxima sesión, ¿ok? Vamos a hablar en este caso de tipos de soluciones y de operadores de solución. ¿Ok? Ahí vamos a hacer uso en este caso para operador de solución vamos a tener un problemita ahí menos delta du igual a a una f de x más t, donde esta f va a ser en LQ. Vamos a hacer uso del teorema de Riesz, ¿ok? Donde vamos a probar la existencia y la unicidad de soluciones, y se va a generar un operador solución. Vamos a hablar de la inversa de ese operador solución. Se va a poder definir una inversa, ¿no? Ahí, y vamos a hablar ya al respecto, ahí hay varios resultados al respecto. ¿Ok? Entonces, en esta sesión queríamos presentar en este caso lo que es funciones de Kara-Teodori y los operadores de Neminsky. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta al respecto. En todo caso, lo dejo ahí a Walter. En todo caso, si hace una pregunta, por favor, pueden hacerla, ¿no? Walter, Mardo, ¿no está? Sí, si no hay alguna pregunta, por favor. Bien, entonces agradecemos pues a todos los participantes una vez más por su asistencia y también agradecer al ponente, al magíster Hernán Cuti Gutiérrez, por su brillante exposición, ¿no? Bien, Danesa, por favor, ¿has pasado el link de la asistencia? Ok. Bien, Danesa, ¿me escuchas? En todo caso, como ustedes pueden ver, nosotros estamos preparando aquí un material, unos apuntes, como ustedes pueden ver aquí en el PDF. De hecho, hay algunos errores que acabo de detectar que vamos a corregir, obviamente. Este es un material que está en preparación,
¿ok? Y que esperamos pues más adelante, ¿ok? Motivados también por este seminario, más adelante pues que se, digamos, a tener un producto, ¿no? Con un resultado, de repente un material escrito aquí para poder compartir con ustedes más adelante, ¿no? O sea, estamos haciendo ello, estamos comprometidos con esto y ojalá pues que todo vaya bien. Entonces más adelante de repente ya tendrán noticias de esto, ¿no? Ojalá que todo culmine bien, ¿no? Por lo menos estamos muy, muy comprometidos escribiendo este material, ¿no? Y obviamente hay que corregir, mejorar algunas cosas aquí. ¿Ok? Entonces, les agradezco por la paciencia, ¿ok? De esta sesión. Entonces, la próxima continuamos, ¿ok? Saludos, Melquiades. Veo ahí a Jaime Melquiades, egresado de aquí de la UNT. Hasta luego, profesor Lucy. Listo, profesor, profesor Cuti, gracias. Un momentito que van a pasar la asistencia, por favor, ya, para que puedan llenarla. Sí, Danesa va a pasar en línea de asistencia. Sí, ahorita la están pasando, profe. Un momentito, por favor. Ahí está. Sí, ya está en el chat. Ya está en el chat el enlace. Veo ahí a Curi. Saludos, Curi. Saludos, Angels. Amigos que ya no he visto tiempo. ¿Algo más que acotar, profesor Walter, antes de cerrar, de culminar, por favor? A ver. Sí, Mardo, yo diría que un ratito para que los colegas puedan entrar al enlace y puedan llenar su asistencia. Claro, claro. Doctor Cuti, disculpe una consultita. Sí, dígame. Ese diferencial de X me está intrigando un poquito. ¿Ese diferencial de X es un diferencial de área, volumen? Aquí en la integral. Sí, por favor. Claro, o sea, si omega es finito, prácticamente esa es la medida del conjunto, en este caso de omega, ¿no? Por eso aparece barras de omega. Ese barras de omega indica la medida del conjunto omega, ¿no? Entonces, cuando uno tiene la integral de la diferencial y sobre omega, prácticamente la medida del conjunto, ¿no? Por eso aparece ahí barras de omega. ¿A eso se refiere? Sí. Disculpe, profesor Cuti, que generalmente a veces cuando integramos funciones medibles ponemos diferencial de medida. Sí, claro que sí, por supuesto, claro que sí. También se suele usar, ¿no? Se supone que aquí estamos con funciones medibles, entonces es una diferencial de medida. Claro que sí. Ok, gracias. Ok. Hernán, buenas tardes. Hola Angel, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto, Hola, ¿qué tal, amigo? Igualmente, un gusto escucharte. Buena la disertación, hermano. Mira, una consulta en el ejemplo 2 pasó tan rápido que vi ahí Sí. una derivada de sí, creo que era de sí, y ahí colocaste que es lineal. En el ejemplo 2 aquí, ¿no? Ejemplo 2, colocaste que era lineal, ¿no? Claro, sí, un toque. y no me di cuenta muy bien la linealidad. Hay una u al cuadrado dentro de la integral. A ver, ¿cómo la linealidad? toque. Tenía curiosidad ahí. Un toque aquí. El ejemplo 2.
Aquí está el ejemplo 2. Aquí ven. Y por aquí La está. derivada de sí, ahí dice que es lineal, ¿no? Sí, claro, ¿dónde está? El funcional aquí, el funcional de energía. Aquí no hemos probado, en el ejemplo anterior debe ser, ¿ok? En la 1 que hablamos de que es lineal. Porque Creo que aquí sí, no, creo que aquí sí. prácticamente que dijimos, aquí en este ejemplo estamos diciendo que Creo eso que se en puede el 1, probar. creo que en el 1, sí, tiene razón, no me acordaba. Sí. No, Aquí pero es. es lineal con respecto a la dirección, Cuti. Eso, claro que sí. Aquí está Engel, mira, ve. Además puede verse fácilmente que este operador es lineal. A eso te refieres, Engel, ¿no? En H01. Ya, con respecto a la dirección, A la claro, dirección. porque la integral es V, claro. Claro, pues tú lo ves aquí, es, Claro, yo lo mira, vi muy bien ahí, ahí está, sí. ve. Claro, sí, ¿Dónde ya lo está? vi. Con Ahí nos respecto sale a V, claro. Se va la T, ¿no? U cuadrado por V, ¿no? Claro. Entonces, con respecto a V, si tú pones V su 1, V su 2, ya, ¿no? Claro, Distribuyes y simplemente, Ya. fácilmente es Listo, lineal. listo. Ahí es en términos de V, la dirección, claro, como lo aclaro ahí. Sí, listo. Claro que sí. Bien, muy bien, gracias. Nada. Aquí una cosita que ya que están aquí, aprovechar lo siguiente, ¿no? Hemos probado que era un punto crítico, muy bien, pero aquí hay una pregunta que lo pasé por alto, ¿ok? Entonces estamos probando aquí en la página 8, ¿ven? Miren, U sub 0 es una solución débil, ya lo probamos, ¿ok? De acuerdo al teorema que habíamos mencionado, para el segundo problema, ¿ok? Pero obviamente hay una pregunta que podríamos responder aquí. Oye, ¿será que esa solución U sub 0 puede ser la solución nula? Porque de hecho la solución nula satisfacería el problema 1.2. ¿Será que es ello? Entonces la idea es no tener soluciones, es tener soluciones no triviales, esa es la idea, ¿cierto? Esa es la idea, ¿no? Por eso que aquí hemos escrito desde la respuesta a esta pregunta, ok, es fundamental, ¿no? Pues la función U, obviamente U igual 0 es una solución trivial para nuestro problema. Entonces hay que probar que justamente no va a ser la solución trivial. En otras palabras, hay que probar que I sub 0 de U sub 0 es menor que 0, que es el funcional evaluado en 0. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿cómo vamos a hacer eso rapidito acá? ¿No? Entonces, aquí está, cortito. Miren, para eso tomamos una función phi en el espacio H01, no nula, ¿de acuerdo? Y un t mayor o igual que 0. Entonces, si evaluamos en t por phi, ok, vamos a tener, de acuerdo a la definición del funcional, un medio de t por phi cuadrado menos 1 sobre q, t por cuadrado. Y prácticamente tenemos t cuadrado sobre phi, norma de phi al cuadrado menos 1 sobre q, t a la q, integral de barras de phi a la q. Entonces, miren, esto justamente para un t muy pequeño, entonces podemos darnos cuenta que este i de t de phi va a ser negativo, ¿no? ¿Por qué? Nuevamente porque acá tenemos el término t cuadrado, ¿no? Y acá en el otro término t a la q, pero obviamente q es menor que 2, entonces el término cuadrático está predominando. Entonces por eso es que vamos a tener que esto es menor que 0, para t muy próximos a 0. ¿De acuerdo? Cercano a 0, eso es negativo. Entonces, siendo así, como I sub 0 es el ínfimo, entonces el ínfimo es I de U, pero esto es, como ese es el ínfimo menor o igual que IT por phi, pero este es negativo, como estamos afirmando, ¿no? ¿De acuerdo? Por la predominancia del término cuadrático. Entonces, con eso prueba pues que I de I sub 0 realmente es menor que 0. Entonces, la solución realmente no es la solución trivial. Entonces, descartada la solución trivial. ¿Ok? Entonces, estamos obteniendo una solución, un punto crítico, solución no trivial del problema, ¿no? Eso ahí, amigos. Eso creo complementa un poco lo que habíamos demostrado, la existencia de una solución o de un punto crítico o de una solución débil del problema. ¿Ok? Eso ahí. Cuti, una pregunta. En el caso del operador de Minkowski, ¿esas condiciones que se imponen son las óptimas para obtener la diferenciabilidad? ¿O es que hay otras condiciones?
Para el problema de Minsky, no. En este caso, puede haber otras condiciones. Eso, obviamente, ¿no? Pero fíjate, aquí vemos, ¿dónde está? Un poco más adelante. Aquí. En este caso estamos tomando como ejemplo los dos funciones que están dominadas por un polinomio de ese tipo, ¿no? Por polinomio de ese tipo, ¿no? Que con ello nos lleva a tener operadores de Minsky. Pero de hecho puede haber otras condiciones, como he puesto el ejercicio que quedó aquí, ¿no? Para este tipo de funciones, por ejemplo, aquí tenemos otro tipo la f está dominada por otro tipo de funciones, ¿no? ¿Okay? Y también se construye su operador de Minsky, ¿no? Para ese caso, ¿no? SP y SR son números reales cualesquiera mayores que 1 nada más, no tienen una cota superior. No, por lo menos mayores que 1, ¿no? Sí. Obviamente fijos, ¿no? P y R mayores que 1 fijo, ¿no? O sea, polinomio de ese tipo. Eso ahí, ¿no? Ahí Danesa está colocando una vez más el link de asistencia para quienes no hayan registrado su asistencia aún. Bien, muchísimas gracias, doctor Hernán. Invitamos también a los participantes nuevamente a acompañarnos en la siguiente sesión el día miércoles para poder continuar con el curso. Claro que Mardo, sí. creo que ya podrías dejar de grabar.